Buenos días, amigas y amigos. Ya estamos dispuestos a llevarles a ustedes otra emisión de su programa Mar de Fondo. Hoy, como ustedes pueden ver, nos acompaña Adalberto Horta, vicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo Más y, por supuesto, dirigente muy conocido en la región desde hace muchos años. Ha estado margariteño además, ¿no? Y ha estado aquí imbuido en la parte política desde muy jovencito. Con él vamos a estar conversando sobre todos estos avatares de la política nacional y regional y también vamos a hablar un poco sobre los destinos del MAS como partido, porque en los últimos tiempos y más aún después que se separó de la corriente que llevó hace 18 años al presidente Chávez al gobierno, y más recientemente, hace algunos años, cuando dejó de integrar la mesa de la Unidad Democrática, pareciera que el MAS como organización política se hubiese venido a menos. Y vamos a comenzar por ahí, Alberto. Vamos a comenzar hablando del MAS para después entrar en materia de la política regional y nacional. Bueno, gracias, Marco, por la invitación. Y lo que nos pasa al MAS, además en historia le ha pasado a muchísimas organizaciones políticas, pero nosotros por supuesto mantenemos ese entusiasmo, esa fe y esa esperanza de que nuestras propuestas políticas e ideológicas se mantienen en el tiempo, porque una organización política no es exclusivamente votos, es también ideas, son también propuestas. Por ejemplo, hay casos en el mundo como el Partido Revolucionario Mexicano, que perdió el poder y pensaban que se había extinguido. 20 años después regresaron al poder. O que le pasó, por ejemplo, a Alan García en el Perú, que después que sale de su primera presidencia, incluso se va del Perú, a los años regresa. Casi que lo meten preso, ¿no? Casi que lo mete preso. Yo creo que fue al Brasil. Después la Corte Suprema de su país desestimó los causales, regresó y fue presidente de su país. Acción Democrática le pasó también, creo que en los años 45-48, cuando, si no me equivoco, Andrés Eloy o Rómulo Gallego fue el único concejal que obtuvieron por la ciudad de Caracas. Y después, con la llegada del presidente Chávez, casi desaparecen la inmensa mayoría de los partidos políticos. Bueno, el MAS no es que haya vivido exactamente, ¿no?, la reseña histórica de estos elementos que te acabo de plantear. Además es un partido mucho más joven, ¿no? Sino que nosotros, por supuesto, somos un partido que discute, somos un partido profundamente democrático. Nos dijo en una oportunidad Pompeyo que somos tan liberales que hasta la forma de caminar se quiere discutir en el MAS. El hecho concreto es que nosotros nos apartamos del gobierno del presidente Chávez. Hubo amplias diferencias en relación a cómo se estaba asumiendo la gestión de gobierno. Le planteamos al presidente diversas oportunidades, que era necesario conversar, dialogar con el resto del país, pero el autoritarismo, la autocracia y la visión militar de cómo gestionar en un país, por supuesto, nos condujo a separarnos del gobierno. Hoy en día, no con satisfacción, sino sencillamente hemos dicho que tenemos razón. Igualmente, por cierto que allí en esa separación también hubo una pérdida, porque una gente del MAS se quedó con el gobierno. Por ejemplo, de ahí nació Podemos. De ahí nació Podemos con Ismael García y un número importante de parlamentarios que estuvimos a punto, además de ganar la Asamblea Nacional, en el momento que se nos separan. Casi 21 diputados que eran miembros de nuestra organización, se nos fueron 4 gobernadores. No es nada sencillo. Lo difícil, por supuesto, es mantenernos todavía en vigencia y lo continuaremos haciendo. Que, por cierto, el año pasado nosotros le expresamos al país que no iba a haber referéndum, que el gobierno estaba haciendo todo lo necesario para que eso sucediera, e igualmente las torpezas que cometió la Mesa de la Unidad sobre esa materia. Igualmente manifestamos que no iban a hacerse las elecciones a gobernadores, porque bueno, pareciera que había una confabulación, pareciera mentira,
Pareciera incluso algo aventurero manifestarlo en sectores de la MUC o en sectores del gobierno. Tú ves que desde que se llega a la Asamblea Nacional, los enfoques que se dieron era solo para sacar a Maduro, más no para cambiar la situación que estaba sucediendo en el país, y se obvió todo lo que tiene que ver con las elecciones regionales. Lo manifestamos también, que no iban a haber elecciones regionales. Bueno, no hubo elecciones regionales, y en el mes de diciembre le manifestamos al país nuestra preocupación sobre la situación de los partidos políticos. El gobierno, por la vía que vamos, y la irresponsabilidad, y hay que decirlo además con mucha firmeza, del Consejo Nacional Electoral, bueno, se han salteado la ley y han puesto la Constitución además. Tú estás dibujando entonces un cuadro, una vía, una ruta, una hoja de ruta hacia la desaparición por decisión expresa del régimen del presidente Maduro. Bueno, lo que nosotros debemos manifestar con claridad, porque además los hechos lo demuestran, como diría una cuña, que el CNE ha vulnerado pasos legales. Por ejemplo, esto que está haciendo con los partidos políticos es extemporáneo. Esto debió hacerse el año pasado, porque la ley establece que en el primer año de instalado el periodo constitucional se tienen que legalizar los partidos que no hayan cumplido con la votación del 1% y aquellos que no participaron en el proceso electoral. Bueno, ahorita las medidas que está tomando, como por ejemplo, el CNE quiere convertirse en organizador de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen sus estatutos. Y después, todas estas normas que establece el CNE de darle solo 2 días a los partidos políticos, 14 horas, para que llene las firmas suficientes para su legalización, bueno, esto imposibilita realmente este proceso. Nosotros estamos metiendo en este mes de febrero, estamos metiendo un recurso de reconsideración ante el CNE sobre esta medida. Por ejemplo, al MAS nos toca, y bueno, aquí lo que provoca es reírse, al MAS le toca 11 y 12 de abril recoger las firmas. Bueno, el 11 es sábado de gloria y el domingo es domingo de resurrección. O vamos a resucitar, dirían algunos, vamos a morir, no sé lo que pasará, pero bueno, eso es inaudito. El gobierno de verdad que tiene la intención. Pero son una fecha alegórica, ¿no? Sí. Estaba hablando de el domingo será la resurrección del MAS, entonces. Nosotros tenemos, por supuesto, nuestra esperanza, nuestro trabajo. Ahora, nuestro deseo es que vamos a seguir adelante. El gobierno quiere, de verdad, y lo digo con mucha seriedad, el gobierno quiere y se le ve la intención de minimizar el número de partidos políticos que estén legalizados y también hacer lo menos posible de elecciones. Porque el gobierno sabe que elecciones que haga, dado como están las cosas, elecciones que va a perder. Anteayer, el CNE volvió a ratificar su cronograma de trabajo para la renovación de los partidos políticos. El MAS, en el caso de que no le sea concedida la reconsideración de las fechas y las condiciones de la recolección de las firmas, va a participar en el proceso el 11 y el 12 de abril. Bueno, nosotros lo vamos a discutir. Primero vamos a ver cuál es la respuesta del CNE. Algunos pudieran decir, bueno, pero ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Nosotros vamos a meter igualmente el recurso, vamos a esperar la respuesta legal que haga el CNE sobre la materia. Nosotros nos reservamos las acciones de calle o las acciones jurídicas que podamos tomar y también las acciones políticas, porque esta situación no es solamente pensando meramente en lo electoral, sino también pensando, por supuesto, en el país, en el respeto a la Constitución y la democracia. Sin partidos políticos no es democracia. Bien, pensando en el país, pensando en nuestros observadores, nuestra audiencia, nosotros tenemos que ir al corte y ya regresamos entonces con más de esta conversación que se me antoja interesante, ¿no? Por los planteamientos que está haciendo Adalberto Horta, vicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo. Ya venimos. Bien amigos, continuamos aquí en su programa Mar de Fondo, conversando con Adalberto Horta,
vicepresidente nacional del partido Movimiento al Socialismo Más. Y como el tiempo es corto en este tipo de programas, he hecho esta rápida pincelada, ¿no? O esta rápida ojeada por la situación de los partidos y la situación del MAS, que como otras organizaciones políticas batalla por mantenerse también, por supuesto, en actividad. Nos gustaría conocer un poco la visión que tienen desde este movimiento sobre lo que está pasando en el país, las perspectivas que tiene la democracia venezolana en estos momentos en donde hay situación de, primero, de la no renovación de los partidos, segundo, la no realización de las elecciones en su tiempo y la situación además económica de los venezolanos, que cada día se deteriora más. Bueno, este es un cuadro de oscuridad. Este es un cuadro sombrío, lo de nuestro país. Pero al final va a terminar imponiéndose la luz, la claridad y ese sueño libertario de nosotros los venezolanos. Es complejo y difícil lo que nos está pasando. Primero veamos la parte económica. Un país improductivo, un país que lleva una economía de puertos, importando todo, con la excepción, por supuesto, y también es risible, que decimos que ahora la situación económica va a cambiar el patrón que teníamos rentista por el patrón productivo, y lo único que seguimos viviendo es precisamente el petróleo, con unas reservas internacionales que en este mes se ubicaban por debajo de los 11.000 millones de dólares, lo que implica, por supuesto, la dramática y el cuadro dantesco para todos y cada uno de los venezolanos. Y después unos 15 motores que no terminan de arrancar, no sé si le falta la bujía o la batería, no sabemos qué le falta. El hecho cierto es que cada vez que las familias venezolanas, porque también aquí hay que desmenuzar las cosas, cada vez que la familia venezolana sale al mercado, bueno, el arroz, la carne, el azúcar está más caro o no se encuentra. Y después, si vamos al tour farmacéutico, que tenemos que hacer mucho, bueno, es más grave todavía, porque cada vez que llega un nuevo ministro dice que tiene en materia de salud, que Venezuela o los estados tal forman parte de la brillantez de la sanidad en nuestro territorio nacional, y el hecho es que cada vez que tú tienes un enfermo vas a buscarle los medicamentos y no lo consigues. Un caso patético, bueno, para los hipertensos. Aquí no se consiguen los medicamentos hipertensos. Hay uno en particular que lo voy a nombrar, que se llama el Micardis Plus. No se consigue en Venezuela porque la empresa se fue de Venezuela, la que lo producía. Bueno, eso es en materia económica. Después vemos en materia de inseguridad, bueno, lo que está pasando. Nosotros estamos compitiendo con El Salvador a nivel mundial, a ver quién se gana la medalla de oro de ser el país más inseguro del mundo. Y después sobre esa materia, bueno, podemos diversificar o podemos hablar sobre distintas cosas. El hecho cierto es que para nosotros, para este país, le hace falta una reingeniería en la materia económica y una reingeniería en materia política. Pero el asunto está en que parece que todas las vías como estuviesen trancadas, es decir, no hay elecciones. No, los que tienen la responsabilidad de conducir la cosa económica o no conversan con los actores de la economía, o tienen una idea que hasta ahora no ha dado resultados, unas políticas que hasta ahora no han dado resultados y que nos han llevado a esta situación. Y los partidos de oposición, llamados a ser la vanguardia y los conductores para tomar algún tipo de acciones frente al régimen, frente al gobierno, pareciera que también tienen sus propios problemas, y en el cuadro general los ciudadanos aparecen un poco como al desamparo. Es decir, pero aquí hay un elemento, y disculpa que te ataje, Marco, aquí hay un elemento sumamente importante, que es que no se está pensando en Venezuela. Aquí pareciera que cada quien está con sus intereses particulares y con sus intereses, por supuesto, en la búsqueda, y hay que decirlo con mucha fuerza, en la búsqueda de sus intereses económicos. Aquí definitivamente, y repito, hay que hacer una reingeniería en materia política y en materia de pensar en el país. Primero tiene que ser Venezuela. Y aquí nosotros, por supuesto, estamos planteando
y lo podemos conversar más adelante, nosotros estamos planteando un gran acuerdo nacional que es necesario, que no es nuevo en materia desde el punto de vista histórico de lo que ha sucedido en otros países, que ya sucedió en Sudáfrica, sí, que ya sucedió en Nicaragua. ¿Cómo llegar a ese acuerdo cuando tú ves que, por ejemplo, se convoca un diálogo y se produce un diálogo de sordos? Porque el diálogo fue mal manejado. O sea, tú no puedes convocar a un diálogo por el bien del país y solamente tú convocas a los sectores polarizantes, a quienes le interesa, por supuesto, hablarse a sí mismo y a quienes están cuidando las parcelas del poder. Por un lado el gobierno y por el otro lado los que integraban en ese momento la mesa. Pero tampoco oyen a otras voces. Por ejemplo, el MAS tiene ya más de 2 años hablando, convocando a lo que llaman la reconciliación nacional, pero parece que tampoco nadie escucha. Bueno, porque es que le interesa a estos sectores invisibilizar a los demás. Y aquí sí, yo creo en el diálogo, pero tú tienes que involucrar a la iglesia con más fuerza, tú tienes que involucrar a las academias, tú tienes que involucrar a los sectores económicos que no sean afectos al gobierno, tú tienes que involucrar a Fede Cámara. Yo he tenido, y tal vez siga teniendo altas diferencias con quienes puedan manejar Fede Cámara, pero lo cierto es que es una institución del Estado y tú tienes que involucrar a amplios sectores que puedan ser el verdadero componente del cuerpo humano venezolano. Pero no es muy difícil eso, porque por ejemplo eso implica una rectificación de políticas de parte del gobierno y de parte de la oposición. ¿Hasta dónde hay voluntad para hacer eso? Pero tú sabes que el maestro Prieto decía, cambiar al mundo es difícil, por difícil debemos hacerlo, pero hacerlo bien. Aquí hay que atreverse, aquí hay que continuar, diría mi extinta abuela, machacando lo del diálogo y la reconciliación. Hace 2, 3 años nosotros vimos al mañana y dijimos, es necesario dialogar, es necesario reconciliarse, es necesario reencontrarnos. Bueno, realmente, como dijo Bolívar, he arado en el mar. Bueno, fue un eco que se perdió en los océanos. Pero insistimos, es necesario sentarse, buscar mecanismos que nos puedan llevar a elementos consensuales, porque la situación del país cada día se agudiza más. Los únicos que no sufren esto son los que se llevaron los dólares Cadivi y los que han hecho los grandes negocios con la divisa venezolana. A lo interno y brevemente, porque ya nuestra coordinadora Yolín Rodríguez me está haciendo señas que ya estamos pasados de tiempo. A lo interno, acá en Nueva Esparta, ¿cómo está el MAS? ¿Qué trabajo están haciendo? ¿Hay crecimiento? ¿Hay estancamiento? Nosotros estamos en un proceso de reorganización de toda la estructura del MAS. Tenemos nuestro secretario general, que es Freddy Hernández Arias, tenemos a Alberto Camacho, que es nuestro presidente, un grupo de muchachos que antes participaban en la juventud universitaria, van a formar parte de toda la directiva regional, y también, por supuesto, esto se va a profundizar en cada uno de los municipios del estado de Nueva Esparta. También estamos pensando en la posibilidad, después de salir la materia legal de las organizaciones políticas, y de llegarse, por supuesto, a la materia electoral que tiene que darse, a que tiene que haber una gran confluencia de distintos sectores, entre ellos los sectores empresariales, para pensar en la gobernación y en la alcaldía de Nueva Esparta. Bueno, muchísimas gracias a Alberto Orte por habernos acompañado en el día de hoy. A ustedes, amigos, les invitamos a que nos sintonicen el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo canal. Muchas gracias. El Sol de Margarita, el periódico de la verdad. www.elsoldemargarita.com.be